Muy buena jornada, mediadores y mediadoras. Para mí es un placer encontrarnos en este espacio académico y permítanme agradecer la posibilidad de llegar a ustedes, a los organizadores, al doctor Martínez Zampa y a la doctora Lilian Vargas, por esta tercera emisión del Congreso Internacional. Más allá de las distancias y del espacio geográfico en que cada uno nos encontremos, todos amantes de la mediación, estamos aquí convocados en pos de ella, en pos de sus beneficios y en pos de su continuidad. Mi nombre es Fabiana Marcela Míguez, soy abogada, mediadora y docente universitaria, y para mí es un placer compartir este trabajo de mi autoría, que en realidad es consecuencia de lo que he vivido durante la pandemia. La comunicación, aprender a relacionarme con el otro en cuanto a otro, a repensar mi propia práctica, es lo que permitió que surgieran estas líneas, que las que voy a compartir con ustedes a través de una pequeña PPT. Como les decía, la comunicación eficaz, un desafío en latencia. Para poder dar inicio a mi trabajo, necesito recordar algunos conceptos que todos nosotros ya sabemos. El conflicto y su definición. ¿Qué es el conflicto? Decimos que el conflicto es cualquier situación de disputa o divergencia en la que existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, valoraciones, percepciones, conductas, objetivos, que vemos que acontecen entre nosotros, los seres humanos, los individuos, o grupos de individuos que definimos como nuestras metas como mutuamente incompatibles. Desde una visualización del modelo y del diagrama del conflicto del profesor Lederach, identificamos al mismo relacionados con las llamadas 3P: las personas, el proceso y el problema. Siempre intervienen estos tres elementos que interactúan entre sí y que son inherentes a la estructura propia del conflicto. Según Humberto Maturana, el proceso más importante que las personas llevamos a cabo es el proceso de aprender. Palabra y detalle no menor, la pandemia fue un aprendizaje en sí mismo. De allí pues, que más que nunca podemos afirmar que somos seres en permanente transformación. También Humberto Maturana, el biólogo chileno, autor de la autopoiesis, refiere que no obstante los estudios realizados, no se conocen cómo funcionan los procesos operacionales que genera la conducta humana. Actuamos, decidimos, pensamos, siempre conforme a nuestro cerebro social. Esto es algo que también las neurociencias ya tienen investigado. ¿Y por qué es así? Porque los seres humanos, cada uno de nosotros, conformamos un sistema en sí mismo. El hombre actúa con otros subsistemas, es decir, con otros individuos, que conformamos en un sistema integrado, la llamada sociedad. Y desde esta propia cultura, cada uno de nosotros va desarrollando nuestro propio cerebro social. Por eso decimos que somos seres sociales que por naturaleza, en ese interactuar con el otro, en cuanto a otro, nos relacionamos en una triple dimensión. Así como vimos recién las 3P de la estructura propia del conflicto, nosotros entendemos esta triple dimensión en cuerpo, lenguaje y emoción. Por lo tanto, según Lederach, el problema no es en realidad la presencia de los conflictos, sino lo que hacemos cuando estos aparecen y la respuesta que les damos. La pandemia, sin lugar a dudas, fue un conflicto, y cada uno de nosotros, ni bien apareció, pudo y fue modificando la respuesta que le daba al mismo. En este orden de cosas, me interesa reflexionar sobre esta tríada que interpretamos como el conflicto, la comunicación y el lenguaje. Así como vimos las 3P, desde aquí proponemos esta visualización triangular de estos elementos. El conflicto decimos que es inherente al ser humano, la comunicación es la forma
por la cual nos vinculamos, y el medio que utilizamos es el lenguaje. Esta imagen nos representa a nosotros mismos. Así fue lo que sucedió con nuestro cerebro en el medio de la pandemia. Un montón de comunicaciones internas a través del lenguaje que hacía que fuéramos quienes nosotros somos en la actualidad. Esta imagen representa lo que es la conversación con nosotros mismos, esa ida y vuelta permanente, ese rollo, como vulgarmente podemos llegar a decir, que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestras propias ideas, percepciones y emociones. Por eso hablamos de que la comunicación acontece entre las personas y a través del lenguaje. Habitualmente las primeras causas de conflicto se relacionan a las dificultades que existen en la comunicación. ¿Por qué decimos esto? Porque las personas dejan de hablar. Lo vemos cuando llegan a nuestra mesa de mediación, se sienten enfrentados y comienzan a alejarse de ese con el cual perciben que existe el conflicto. En lugar de aclarar la situación, lo que hacen es buscar cómplices, buscar personas que estén de acuerdo con aquello que le diga y fortificar esos argumentos justificando su conducta con el otro. En este orden de cosas podríamos llegar a decir que cuanto más necesaria debe volverse la explicación con el otro, esa posibilidad en realidad más se aleja. Y esto sucede porque en sí ambas personas lo único que están haciendo es ahondar en el desacuerdo. Estas son algunas consideraciones que consideramos necesarias tener presentes sobre el lenguaje para cuando llegamos a nuestra mesa de mediación. Es decir, sabemos que no hablan, por lo tanto la posibilidad de diálogo está alejada, y a su vez sabemos que cualquier cosa que se diga puede andar aún más en el desacuerdo. Entonces nos preguntamos, repasemos, ¿qué es el lenguaje y cuáles son sus características? En este orden, las principales características del lenguaje podemos enunciarlas muy brevemente, pero la primera de ellas es que es una capacidad innata al ser humano. Es de carácter universal y racional, lo aprendemos en el seno de nuestras propias familias, por eso decimos que es en el seno de una cultura y a través de la experiencia. Y lejos de ser estanco, se modifica según las transformaciones en un entorno sociocultural, es decir, que el lenguaje también es generador de cultura. En el decir del profesor Lederach, el lenguaje no es simplemente una manera de comunicarnos, sino que es uno de los principales modos en los que construimos y comprendemos nuestra realidad. Por ello, decimos que comunicar es mucho más que palabras. Así, en este orden, vemos que las palabras solamente ocupan el 7% de la comunicación, mientras que el lenguaje corporal llega a ser el 55%, y el tono de voz, es decir, cómo nosotros emitimos nuestros sonidos cuando hablamos, cuando nos comunicamos, es el 38% de la comunicación. El lenguaje sabemos perfectamente que no es solamente el lenguaje verbal o el lenguaje analógico. Hablamos de lo que denominamos lenguaje verbal y no verbal. Hablamos del lenguaje dentro del no verbal, del lenguaje gestual, una sonrisa, sabemos que puede implicar aceptación, pero también hablamos del lenguaje proxémico, esto es, del espacio en el cual nos sentamos, por ejemplo, nos acercamos o nos alejamos de una persona con la cual tenemos un conflicto. Cuando nosotros volvemos a las actividades presenciales, vemos que cuando hay conflictos entre las personas, estas se alejan entre sí. Sin embargo, cuando hay intimidad, estas se acercan entre sí. Esa es la proximidad de la cual nosotros hablamos. Ese lenguaje, también el mediador tiene que tenerlo muy presente al momento de gestionar el conflicto. Fundamentalmente ahora que volveremos a la presencialidad. En este orden de cosas, Briceño Guerrero nos ilustra aún mucho más, y esta terminología de este profesor y filósofo venezolano nos interpela, porque lo que nos dice es que el lenguaje es un medio, es el medio que hace posible la formulación de preguntas y respuestas, propio de nuestro ser mediador. La estructura del conocimiento, es decir, cómo nosotros aprendemos, siempre es lingüística. La estructura de la conciencia humana también es lingüística.
La estructura de nuestro razonamiento también es lingüística, lo hacemos a través del lenguaje. Si yo hoy digo llave, todos tenemos presente a qué me estoy refiriendo. La estructura, por lo tanto, del mundo, tal como la concebimos y tal como la utiliza el hombre, es permanentemente lingüística. El lenguaje es el lugar del humano, en el que vivimos, nos movemos y somos. De allí, pues, que el lenguaje genera realidad. En el modelo clásico de comunicación, como vemos nosotros, y si recordamos los principios de los axiomas de Waslavi, vamos a ver que es imposible no comunicarnos. Y siempre en un contexto de comunicación vamos a tener un emisor y un receptor. Obviamente va a haber un canal, un estilo, un código, va a haber un mensaje, pero van a existir fundamentalmente esto que nosotros denominamos aquí ruidos. Estos ruidos van a poder ser externos, es decir, fuera del contexto de la comunicación, como internos. En este orden de cosas, nosotros, mientras estamos hablando con el otro cuanto otro, estamos decodificando ese mensaje. Es decir, estamos haciendo nuestra propia desintegración del lenguaje y pasándolo por nuestro propio tamiz de nuestro cerebro social. En este orden se plantean dos situaciones: la escucha previa versus la escucha responsable. ¿Qué es la escucha previa? De acuerdo a Rafael Echeverría, la escucha previa es la conversación que yo tengo conmigo mismo. Es decir, estoy analizando la codificación, la información que el otro me suministró en su diálogo, pero conforme a mis parámetros, conforme a mis principios, conforme a mis valores. Es decir, en realidad yo no estoy hablando, ni dialogando, ni comunicándome con el otro. Estoy comunicándome conmigo misma. Me contesto y me pregunto sobre el hacer mediador, pero estoy en mi propia conversación. Es decir, hay ruidos en este proceso comunicacional que van a estar interferidos o van a sufrir de interferencias de mi propia escucha previa. Si como mediador aprendo a despojarme de mi escucha previa, ceden mis pensamientos y me entrego ontológicamente a mi ser mediador, a escuchar al otro en cuanto otro, voy a estar haciendo gala realmente del lenguaje verbal y no verbal. Voy a pasar a ser un ser consciente, en el cual cuerpo, lenguaje y emoción se unen en esta tríada, de modo tal de pasar a estar en lo que denominamos escucha eficaz. Es aquello que desde el coaching ontológico identificamos como la escucha responsable. En ese arte de la escucha, en esa escucha activa, es cuando realmente tomamos conciencia de los aspectos no verbales y de las interacciones que esos aspectos no verbales tienen con los demás. No me quedo solamente en el relato, sino que en realidad escucho íntegramente la mesa, escucho íntegramente la comunicación. De allí que identificamos tres elementos: el estímulo, el sistema en sí mismo y la respuesta. Volviendo al profesor y biólogo chileno Humberto Maturana, él nos recuerda que los seres vivos mantenemos nuestra forma mediante un intercambio continuo y permanente de flujos químicos, los cuales son creados por el propio sistema. Nosotros como seres biológicos también somos un sistema y también creamos este permanente intercambio de flujos y de componentes químicos. El creador de la autopoiesis, como les decía, nos interpela. Y aplicando nuevamente esta acepción biológica, encontramos que somos un sistema en sí mismo, en el cual a través del diálogo somos estimulados y que obviamente el otro está esperando de nosotros una respuesta. Ese tiempo que transcurre entre el estímulo que recibimos del otro sistema que interactúa con nosotros y que nosotros le respondemos, es el periodo de latencia, es ese tiempo que transcurre entre el estímulo recibido y la respuesta que el mismo produce. ¿Hemos aprendido lo que es la latencia? La verdad que sí. Hemos aprendido a tener mediaciones a distancia a través de plataformas digitales.
En las redes informáticas de datos, la latencia de red es la suma de retardos temporales dentro de una red. Hemos aprendido a esperar que cuando no teníamos muy buena comunicación, todos apagáramos de pronto nuestros micrófonos para poder escuchar mejor al interlocutor, o decir, espere que yo termine de hablar para usted responderme. Este es un retardo que es producido por la demora en la propagación y transmisión de los paquetes dentro de la red. Influyen en la latencia de una red de datos también otros factores, como ser el tamaño de paquetes transmitidos. Lo mismo sucede cuando nos comunicamos. Cuando una comunicación es muy larga o tiene muchas cuestiones a la vez, es como que el mensaje es demasiado pesado. Obviamente va a haber más tiempo hasta que nosotros podamos tener la respuesta a dicho estímulo. La emisión entre la recepción del mensaje por el otro interlocutor y el tiempo que transcurre, nuestro cerebro permanentemente está en comunicación, está descifrando el mensaje, pero ¿a través de quién? A través del ser que cada uno de nosotros somos, de nuestra cultura, de nuestro cerebro social. Y este espacio es el espacio que hago llamar estado de latencia. ¿Qué proponemos entonces como gestionadores de conflictos ávidos? Proceder a tratar de posicionarnos, de lograr estabilizar nuestra escucha activa, nuestra escucha responsable, y de allí despojarnos previamente de nuestra escucha personal, de aquello que, repito, según Rafael Echeverría, se denomina la escucha previa. Sincronizo mi ser mediador colocándome en cuerpo, lenguaje y emoción en escucha eficaz, en escucha responsable, para así convertirnos pues en mediadores estratégicos. Estos mediadores estratégicos que hagan la distinción. Gestionar el conflicto implica pues no solamente escuchar, sino escuchar, mirar y estar conscientes. En palabras del profesor Lederach, él nos instruye y afirma que para gestionar debemos mirar. Pero mirar requiere lentes que nos ayuden a estar conscientes de algo, es decir, que el conflicto lo tenemos que mirar en tres perspectivas, desde cerca, media y larga distancia. En este acto de mirar vamos a indagar a fin de percibir, de gestionar, pero estaremos responsablemente siempre en una comunicación eficaz en latencia. Estaremos siempre esperando la respuesta del otro. Y en ese estadio tenemos que lograr estar cuerpo, lenguaje y emoción en escucha responsable, abandonando nuestra escucha previa, nuestros propios pensamientos, para no juzgar y convertirnos realmente en mediadores estratégicos. En nuestro arte de mediar, entonces, pues debemos aprender a pensar más allá de lo inmediato y de lo coyuntural. Debemos gestionar respondiendo creativamente a la crisis y viendo en ellas claramente una oportunidad de cambio, como fue la pandemia, un antes y un después de nuestro hacer mediador. ¿Cómo transformamos entonces el conflicto? Transformamos el conflicto en este ser conscientes. El ser consciente va a permitirnos y va a coadyuvar a las partes a que realicen los cambios adecuados para mejorar desde la comunicación la relación. Pero ¿eso por qué va a ser? Porque justamente nosotros vamos con nuestra escucha eficaz a estar permanentemente profundizando y expandiendo la voz del cambio desde el interior. El desafío será pues no solamente mirar, sino también ver más allá. En el modelo transformativo lo que se nos propone es que ver significa mirar más allá y a las profundidades del conflicto, siempre en busca de la perspicacia y del entendimiento de las partes. Porque entender es el proceso de dar sentido, y ello nos impone abandonar nuestra escucha previa para colocarnos en forma consciente y responsable en escucha eficaz. Les propongo ver cada día más allá de nuestras propias limitaciones. Muchas gracias.